Ya, cabrón. Vamos a empezar con la ayudantía. Como les dije al comienzo, vamos a ver conversión de unidades, concepto de mol y nomenclatura ya. Pero voy a estar enfocado más que nada en hacer ejercicio, ya. Así que espero que hayan leído la teoría de los PPT para que vayamos más o menos rapidito igual, por la hora. Igual en caso de que el Zoom se corte, porque son 40 minutos, voy a mandar otro link, ¿ya? Ya, entonces lo primero que tenemos es conversión de unidades, donde tenemos tres cosas fundamentales que son las magnitudes del sistema internacional, las magnitudes derivadas y los factores de conversión, ¿ya? Em, bueno, las magnitudes y unidades fundamentales del sistema internacional son las típicas que uno puede encontrar normalmente en los ejercicios, los libros y en el día a día, ya que serían kilogramos, metros, ya son unidades que se usan en casi todo el mundo, pues, ya, exceptuando países como Estados Unidos que tienen sus propias medidas. Las unidades y magnitudes derivadas son aquellas que se pueden obtener a través de las magnitudes del sistema internacional, así como la densidad, que es masa partido en volumen, ¿ya? Como ese tipo de cosas. Y los factores de conversión son equivalencias que nosotros podemos plantear para convertir justamente tanto las unidades del sistema internacional como las derivadas, ¿ya? Entonces tenemos este primer ejercicio que está en la primera guía de conversiones, que dice lo siguiente: el mercurio es un metal líquido a temperatura ambiente. Su densidad es de 13,6 gramos partido en mililitros. ¿Cuántos kilogramos de mercurio ocupará un volumen de 95,8 mililitros? ¿Ya? Entonces quiero saber si inicialmente tienen la idea de lo que hay que hacer en este ejercicio. Si me lo podrían comentar ahí. Martín dice, ¿y será necesario aprenderse los números de oxidación de los elementos? Sí y no. Hay números de oxidación que son como fijos, entonces no es necesario aprendérselos todos, pero sí unos que son como bien importantes. Ahí igual vamos a ver eso en un ejercicio más adelante. Ya, nos dicen pasar de gramo a kilogramo. Ya, primero que nada, nosotros tenemos que plantear los datos, ya. Esto es súper importante en los ejercicios de química. Escribir bien los datos y entender qué es lo que nos están preguntando a fin de cuentas. En este caso nos están preguntando por la cantidad de kilogramos de mercurio que ocupan ese volumen y nos están dando la densidad que hay, ¿vale? Entonces nosotros sabemos que la densidad inicial ya es de 13,6 gramos partido en mililitros, ¿cierto? Y también sabemos que el volumen que ocupa esta densidad es de 95,8. Entonces nos están preguntando por los kilogramos, ¿ya? Y aquí es donde entra esta unidad derivada, que sería la densidad. En el PPT está todo esto ya, pero la densidad tiene una fórmula que es la masa en el volumen, ¿ok? Esa es la fórmula de la densidad. Y nosotros tenemos la densidad y tenemos el volumen. Lo que no tenemos es justamente la masa. Esa va a ser nuestra incógnita. Entonces, como una ecuación, vamos a pasar la densidad, o sea, el volumen, multiplicando la densidad, ¿ya? Multiplicamos por el volumen a ambos lados y nos queda solamente la masa. Ya, eso es lo primero que podríamos hacer.
Pero nosotros vamos a hacer la mayoría de estos ejercicios con factores de conversión, ¿ya? ¿Qué es un factor de conversión? Como les dije al inicio, así rapidito, es una equivalencia, es una igualdad, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué factor de conversión vamos a ocupar acá? Vamos a ocupar el factor de conversión de 1 kilogramo igual a 1000 gramos, ¿ya? Esto es algo que tienen que saber, esto es algo que tienen que saber, ¿ya? Son como, ¿cómo lo digo? Son equivalencias que siempre van a estar y que siempre van a ocupar, tanto en química, en física, ¿ya? Ahora, em, como les decía, nosotros vamos a plantear lo siguiente. Tenemos la densidad, que son 13,6 gramos partido en ml, y esto lo vamos a multiplicar por el factor de conversión que queremos obtener. Nosotros queremos obtener los gramos, ¿ya? Y como les dije, podemos pasar el volumen multiplicando para despejar m, o podemos plantear lo siguiente. Y esto es lo que tienen que tener en cuenta siempre. Nosotros acá tenemos gramos en el numerador y ml en el denominador, ¿cierto? Y nosotros queremos obtener gramos. Entonces tenemos que multiplicar por algo que esté en la unidad de ml para que se cancelen estos ml y quede solamente gramos, ¿cierto? ¿Y cuál es el valor? O sea, lo que nosotros vamos a multiplicar para sacar ese ml es justamente el volumen que nos está diciendo que ocupa esta densidad, que serían los 95,8 ml, ¿ya? Si nos damos cuenta, acá se va este ml con este ml y nos queda 13,6 gramos por 95,8 nada, ¿ya? Porque se fueron los ml. Ahora, si multiplicamos esto en la calculadora, vamos a obtener 1302,88 gramos, ¿ya? Porque nosotros sacamos la medida de ml, entonces vamos a obtener gramos, pero nos están pidiendo kilogramos en el ejercicio, nos están diciendo cuántos kilogramos ocupa ese volumen, ¿ya? Entonces, vamos a ocupar este factor de conversión, que fue el que les dije en un inicio, porque tenemos el problema en gramos, hay que pasarlo a la unidad de kilogramos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer de nuevo un factor de conversión y acá va a quedar más claro ya respecto a lo que uno tiene que hacer cuando quiere convertir unidades. Nosotros tenemos 1302,88 gramos, ¿cierto? Y queremos pasarlo a kilogramos. Entonces, ¿cuál es el factor de conversión que tenemos que ocupar? Un factor que en el denominador tenga la unidad de gramos, porque queremos sacar el gramos que está arriba para que nos queden kilogramos. Entonces, según esta igualdad, ya, esta de acá, tenemos que 1000 gramos es igual a 1 kilogramo, ya. Ese va a ser nuestro factor de conversión. Entonces, como tenemos gramos arriba y gramos abajo, se van estas unidades, ¿cierto? Y nos queda, a final de cuentas, 1302,88 dividido entre 1000. Y eso, si lo ponemos en la calculadora, sería 1,302. ¿Qué cosa? Kilogramos. Porque eso fue la unidad que nos quedó, ¿cierto? Y ahí estaría el ejercicio resuelto. Entonces, si alguien tiene alguna duda respecto a esto, pues estamos bien. Eso no se pasa a notación científica. Eh, Depende, porque depende de cómo esté la respuesta igual.
porque si es con alternativa y está en notación científica, podéis ponerlo en notación científica. Si no, así está bien. De hecho, en la guía, porque esto es un ejercicio de la guía, en la guía aparece esa respuesta, aparece 1,3 kilogramos, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda de cómo se ocupan los factores de conversión, porque igual al comienzo puede ser complicado entenderlo. Y la densidad siempre es en gramos mililitros. Mira, la densidad en el sistema internacional es kilogramos partido en volumen cuadrado. Hay hartas densidades, pero en este caso estamos trabajándolo en gramos. Entonces, en este caso sería gramo partido en centímetro cúbico, que al final, si no me equivoco, es lo mismo que ml. ¿Ya? Por eso las medidas están así, está en gramos Una ml. consulta, ¿Sí? ¿siempre densidad por volumen va a ser masa? Sí. O es en este caso ya, que el ejercicio la amerita? No, esto siempre va a ser así, porque esta es la fórmula de la densidad. Densidad siempre es m partido en v. Y como decía, puede Pero ser, densidad por volumen tipo, es que es igual a tú, masa. sí, porque tú estás ahí despejando m. Entonces, estás ahí Ah, multiplicando ambos lados por el volumen y a fin de cuentas te queda densidad por volumen igual a masa. ya. Ya. Gracias. Y sí, de hecho, la calculadora científica tienen que llevarla. Ya, porque si no, complicado que puedan terminar un ejercicio. Ya van a ver más adelante porque hay cálculos que son con muchos decimales. Entonces, si lo intentan hacer así con la manito, se pueden terminar perdiendo. Y el uso de calculadora sí está permitido en las pruebas de química. A ver, no entendí un poco la multiplicación de la primera parte de 13,96 por 95. Ah, ya, mira, ya, voy a explicarlo de nuevo. Ya, en el ejercicio nos están dando dos datos. Nos están dando la densidad y el volumen. Y nos están preguntando cuántos kilogramos ocupa en ese volumen para dar esa densidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos esta fórmula, que es densidad igual a masa partido en volumen. Y como el ejercicio nos dice, tenemos el valor de la densidad y tenemos el valor del volumen. Lo que no tenemos es la masa. Entonces, nosotros despejamos la masa. ¿Cómo despejamos la masa? Tenemos densidad igual a masa por volumen. Ahora, esto lo van a ver, bueno, en clases de matemática, pero para despejar m, nosotros multiplicamos a ambos lados de la igualdad por el valor que queremos despejar, po. En este caso sería la v. Entonces, en el lado izquierdo nos queda densidad por volumen y en el lado derecho nos queda masa por volumen partido en volumen. Y como se está multiplicando, se va este volumen con este volumen. Y nos queda densidad por volumen igual a masa. ¿Ya? Ojo con eso, densidad por volumen igual a masa. Y acá hicimos eso mismo. Tenemos la densidad, que nos la están dando acá, multiplicada por el volumen, que sería el 95,8 que está acá. Y eso finalmente nos va a dar los gramos. Y ya luego los gramos los convertimos a kilogramos porque es lo que el ejercicio nos pide. ¿Se entiende así? Ya, perfecto. Ya, entonces, si no queda ninguna duda, voy a pasar al siguiente. ¿Ya? Este control es para química general, introducción a la química. En sí, esta semana y la próxima se van a tomar el primer control de química, que si no me equivoco vale el 10%. Es para las carreras de ingeniería que tienen química, porque no todas tienen. Sería para ingeniería en química, biotecnología, ejecución, metalurgia. Hay hartas carreras que tienen esto.
¿ya? Entonces vamos a hacer este siguiente ejercicio, que es el último que tengo de conversión, y lo voy a explicar. Ya dice, el volumen de un cubo de lado A se puede obtener a partir de la expresión A al cubo. Calcula el volumen de un cubo de platino de 0,04 mililitros o sea, en pulgadas cúbicas, ¿ya? De lado. ¿Qué es lo que, qué es lo que nos dice este ejercicio? Que tenemos que calcular el volumen de un cubo, pero en pulgadas cúbicas, ¿ya? Y nos da la expresión de que el volumen de un cubo es el lado elevado al cubo, ¿ya? Entonces, como les dije en el ejercicio anterior, nosotros vamos a anotar los datos para que tengamos siempre orden en lo que hacemos, ¿ya? Aquí lo que más importa, cabro, es el orden en el que resolvemos el ejercicio a fin de cuentas. Entonces, nosotros primero tenemos cero, tenemos el primer dato, que es 0,04 milímetros, ¿cierto? Y tenemos que pasar esta unidad, que serían los milímetros, a las pulgadas cúbicas. Ahora, ¿a alguien se le ocurre cómo podríamos pasar los milímetros a pulgadas? Porque igual es como una conversión extraña. No es como que uno se sepa cuánto vale un milímetro en pulgadas. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos pasar de milímetro a pulgada? De milímetro a centímetro. Ya, muy bien. Ya, es justamente el 0,0. Sí, me faltó un cero ahí. Ya, eso es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a pasar de milímetro a centímetro y de centímetro a pulgada. Entonces, ¿cuál es la equivalencia que tenemos de centímetro a milímetro? Nosotros sabemos que un centímetro es igual a 10 milímetros, ¿cierto? Y también sabemos que una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Esas son las dos igualdades que vamos a ocupar, ¿ya? Y lo vamos a hacer con factores de conversión. Entonces, primero vamos a pasar los milímetros a centímetros, y eso sería, tenemos los cero, tenemos, tenemos el 0,04 milímetros, y lo vamos a multiplicar por un factor de conversión que en el denominador tenga milímetros, para que arriba nos quede solamente centímetros. Entonces, en este caso, vamos a ocupar la conversión de acá. 10 milímetros son iguales a un centímetro. Entonces, al hacer esta multiplicación, se van los 2 milímetros y nos queda 0,040 dividido entre 10. Eso nos da 0,00440 centímetros, ¿ya? Ahora tenemos lo que nos piden en centímetros. Eh, sí, la ayudantía se va a subir al canal de YouTube. Ya, entonces pasamos de los milímetros a los centímetros y nos están pidiendo pulgadas al cubo, ¿ya? Entonces ahora nosotros vamos a pasar estos centímetros a pulgadas ocupando la siguiente conversión, ¿ya? Entonces tenemos 0,004 centímetros y sabemos que una pulgada son 2,54 centímetros. Ese es otro factor de conversión, ¿ya? Entonces los centímetros se van con los centímetros y nos queda 0,0040 dividido en 2,54. ¿En qué unidad? En pulgadas. Eso es lo que estábamos buscando. Y esto en pulgadas serían 0,00157 pulgadas. ¿Ya? Hasta aquí todos, todo bien, ¿cierto?
Entonces ahora nos queda pasarlo a pulgadas cúbicas, ¿ya? O sea, no a pulgadas cúbicas, sino vamos a sacar el volumen de esto, ¿ya? Nosotros tenemos la expresión de A al cubo. Eso es el volumen de un cubo. Es el lado del cubo, o sea, es el lado al cubo, justamente elevado a 3. Y nosotros ya obtuvimos el lado de este cubo de platino en pulgadas, ¿ya? Que sería este valor de acá. Entonces, este valor de acá, nosotros lo elevamos al cubo para obtener el volumen del cubo de platino. Y elevándolo al cubo, nos queda que el resultado es 3,91. Esto es notación científica ya, porque van a quedar muchos decimales por 10 a la menos 9 pulgadas cúbicas. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto. En la guía sale que este resultado está elevado a menos 6, pero es un error se equivocaron ahí, porque no está elevado a menos 9, no a menos 6. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna duda de este ejercicio, que vale Lo del bastante punto simple. no, lo del punto 91 es porque aproximaste el 5, ¿verdad? Que ¿Cómo? sale 3,95. Para Sí, redondearlo, 3,91. sí. Vale. Se redondea a dos decimales y todo lo demás en notación científica. Cuando se escribe en notación científica se dejan los primeros dos decimales y ahí igual se redondea y se pone la expresión del 10 elevado a la cantidad de decimales que quedaron. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este ejercicio? ¿Hay que memorizar la mayoría de transformaciones para el control o igual dar la mayoría? Eh, hay que, hay que memorizarlas, no las van a dar. Igual que los nombres de los compuestos y todo eso. Acá uno tiene que tener en mente siempre como las conversiones más importantes. De hecho, me acuerdo que en el control que dio el semestre el año pasado, había una pregunta de conversión que eran las unidades de Tor, que eso no me acuerdo bien qué era, pero tienen que, tienen que echarle una repasada a todo eso, ¿ya? Porque a veces se sacan preguntas con unidades que nadie conoce. Entonces, igual ahí tienen que tener ojo con eso. Pero las más comunes, centímetro, milímetro, centímetro, pulgada, ¿ya? Pero puedes repetir lo último, porfa, me perdí donde viene el 3,91. Ya, al tiro lo repito. Sí, la reunión va a acabar pronto, pero les voy a mandar otro link para que se unan ya, porque las reuniones de Zoom duran 40 minutos. Y los estados de oxidación, sí, igual se los tienen que saber, pero hay estados de oxidación con los que pueden saber todos los demás, ¿ya? Mira, en esta parte, Vicente, nosotros convertimos de milímetro a centímetro y de centímetro a pulgado y obtuvimos el valor de un lado del cubo, ¿ya? Porque nos están pidiendo calcular el volumen de un cubo de platino y nos dicen que para calcular el volumen tenemos que elevar el lado al cubo, ¿ya? Entonces, nosotros al hacer esta conversión de milímetro a pulgada, obtuvimos que un lado era 0,00159 pulgadas. Entonces, como tenemos ese lado, lo elevamos al cubo y eso nos va a dar algo así como 0,000003,905, ¿ya? Entonces se escribe en notación científica y ahí nos quedaría 3,91 por 10 a la menos 9 pulgadas cúbicas, que es la unidad que nos pide el ejercicio como volumen de este cubo de platino.
¿Se entiende? Ya. Cabros, les voy a mandar el link